vamos a aprovechar también de grabar. Dios les bendiga, mis amados hermanos, a los que aún no he saludado. Bueno, hay una responsabilidad que tenemos, no solamente de soltar la palabra, sino también cuando vemos los títulos que la palabra de Dios nos asigna como creyentes, ¿ya? No podemos olvidar, ¿no es cierto?, como hemos estudiado los días jueves, ahí en primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9, el cual dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿ya? Son títulos que la Escritura va otorgando, y hoy día hay otro título el cual se asigna a los hijos de Dios, a los creyentes, ¿ya? El cual está en el verso 20. De acuerdo a todas las cosas que ha venido hablando Pablo, dice ahora: somos embajadores en el nombre de Cristo. Quiera el Señor ayudarme, ¿no es cierto?, a que a través de esto veamos primero lo que tenía que hacer el embajador, ¿ya? La condición de quien envía al embajador y la parte legal que él tiene que reportar. Podemos, ¿no es cierto?, hacer varias similitudes con las embajadas que hoy tenemos hoy en día, ¿no es cierto? Todos los países tienen embajadores, ¿ya? Nosotros en muchos países decimos tenemos relaciones comerciales, relaciones bilaterales, hay embajadores, y cuando las cosas están más o menos malas, se retiran los embajadores, ¿ya? Sin embargo, antiguamente una embajada, un embajador tenía un propósito bien definido, y creo que el apóstol Pablo lo tiene en mente. El embajador, el título de embajador dado, tiene un propósito, y ese propósito creo que lo podemos infundir y entender en las palabras cuando el Señor Jesucristo hace una ilustración para enseñar una verdad que está relacionada con lo que cuesta el ministerio al seguirle a Él, que nosotros debemos pensar, meditar bien. Pero ahí en Lucas capítulo 14, Él hace esta ilustración dando a entender que era algo conocido, ¿ya?, en ese tiempo, que ellos entenderían muy bien qué es lo que quería decir cuando habla de una embajada. Lucas 14, verso 31 y 32, dice así, y él hace unas preguntas, dice: ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? ¿Ya? Dice, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, ¿ya?, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Creo que esta es la idea que tiene el apóstol Pablo cuando dice que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo, ¿ya?, para llamar a los hombres a la reconciliación, para llamar a los hombres con una misión. Nuestra misión, la misión de la embajada, es ir donde está el ejército contrario, donde están los enemigos, y pedir condiciones de paz y buscar esta reconciliación. Lo interesante es que más allá de lo que nosotros podamos pensar, ¿no es cierto?, el que somos una nueva criatura, como Dios nos ha creado, que Dios nos reconcilió consigo, ahora nos da el título de embajadores con una misión específica y puntual: llegar donde los enemigos de nuestro rey a buscar condiciones de paz, a buscar esta reconciliación, a decirle que necesitan conocer que Cristo le está diciendo que quiere reconciliarse con ellos, a decirle, ¿ya? No solamente el embajador, ¿no es cierto?, va a hablar de su parte, sino que el embajador tiene que ir a hablar de parte del rey. Así también los embajadores hoy en día hablan de parte de los estados, representan a los estados, y así también nosotros vamos,
¿ya? Representando, ¿ya?, no a nosotros mismos, sino que Pablo dice que vamos en el nombre de Cristo a decirle a aquellos que son nuestros enemigos, ¿ya?, que se reconcilien con Dios, que busquen a Dios, que Dios ya no quiere ser su enemigo, sino por el contrario, que Dios quiere ser su amigo, que Dios quiere que estén reconciliados. Podríamos decir muchas cosas referente a los embajadores, a la embajada, ¿ya? Sé que hay algunos predicadores que usan este título para también llevar el tema de la prosperidad, decir usted es un embajador, tiene un título que lo lleva por sobre otro, ¿ya? Y por eso tiene derecho a tener esto, esto y esto otro, y debe ser prosperado, y debe ser bendecido, y debe tener bienes materiales, porque las embajadas, si usted va a una embajada, nunca va a encontrar una embajada pobre. Sin embargo, en los tiempos en los cuales se escribe, y el propósito de la embajada es únicamente ir a buscar la reconciliación con el enemigo, ¿ya? Lo común, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo lo pregunta, si hay un rey, ¿verdad?, que ve que viene otro y que no va a ser capaz de hacerle frente, no va a ir a la guerra. Yo creo que a todos nos pasaría, ¿no es cierto?, si nos encontramos con Mike Tyson en la calle, no vamos a ir a pelear con él, porque de seguro vamos a perder. En esas condiciones, cuando el apóstol dice que nosotros como embajadores es en una condición como que vamos en desventaja, y por esa razón nuestra misión como hijos de Dios en el nombre de Cristo es llamar a la reconciliación, es llamarlos a la reconciliación. Mis amados hermanos, este es el primer principio, ¿no es cierto? Lo primero que de un embajador tiene que hacer, hablar en el nombre de su rey, hablar, como dice aquí Pablo, dice, hablar de la reconciliación que Dios quiere a través de su Hijo Jesucristo. Podemos perder a veces de vista esa visión. Otro punto es, como dije, se supone que el rey que está en desventaja, ¿ya?, es el que manda a pedir las condiciones de paz, y el otro se va a aprovechar. De hecho, conversábamos con un amigo que todas las guerras, todas las, siempre los vencedores cobraron tributo a los vencidos. La diferencia en nosotros en Chile que cuando la guerra del Pacífico se le pagó una indemnización a los países que fueron vencidos, pero es parte de una historia, de un tema aparte, ¿ya? Pero ¿cuál es el punto, mis amados? ¿Quién propone las condiciones de paz? ¿Quién es el que nos está mandando la embajada para buscar paz? Es Dios. Pablo dice, como que si Dios rogase por medio de nosotros. Escuché hace un tiempo una expresión, ¿verdad?, en cuanto a alguien, no creo que haya sido de mala intención, sino que porque conocía los atributos de Dios, su santidad, su poder, como decía la alabanza que cantamos, la tierra tiembla a su nombre, y todos debieran temblar ante la presencia del Señor. Que no podía decirle a alguien, no sé si Dios te ama porque esa es propiedad de Dios. Solo Dios sabe, ¿no es cierto?, a quien ama y a quien no ama, y nosotros no podríamos predicar de que Dios ama. Tal vez no, pero sí, esta nos ayuda a ver que este Dios tan grande, este Dios que es capaz de barrer la tierra, de destruir todo, nos diga a nosotros y nos dé este encargo de que vayamos a rogar en su nombre, a reconciliarse.
Por eso que el apóstol Pablo, en otro lugar de las cartas, cuando le escribe a los Corintios, es locura. Es una locura que el Dios todopoderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra, haya descendido para reconciliarse con el hombre. Haya tenido que Él venir a poner condiciones de paz, siendo que los que están en desventaja somos nosotros, la humanidad pecadora, siendo que nosotros en ningún momento podríamos serle frente a Dios. Somos puestos para llevar un mensaje de reconciliación de parte del Rey de Reyes. Que aún deja su condición sin dejar de ser todopoderoso, sin dejar de soberano, sin dejar de ser lo que Él es como Dios, nos manda a que nosotros mostremos un amor que Él muestra hacia el pecador caído. Porque la ilustración de la embajada era esta. Si el rey que se veía en desventaja tenía que mandar a pedirle al otro que sabía que lo iba a vencer condiciones de paz para no ser destruido. Y nosotros estamos hablando que el Dios Todopoderoso nos dice a nosotros, Él se pone en la condición de derrotado, Él se pone en la condición de necesitado. Él es el que quiere que nosotros vayamos, que sus discípulos vayan y le hablen al mundo, que se reconcilien con Dios. Por cierto, es una locura. No podemos entender una lógica que nos pueda decir por qué Dios quiere reconciliarse con esta humanidad caída. ¿Por qué Dios quiere llamar a los hombres al arrepentimiento y que por la obra de Cristo ellos sean reconciliados? Ciertamente Pablo en el versículo 14 de este capítulo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Ese amor de que uno murió por todos. Ciertamente hay un amor de Dios que no por expresar ese amor deja de ser todopoderoso, deja de ser Dios, sino que a nosotros nos hace mirar ahora con ojos que nosotros debemos ver, no con los ojos que tuvieron los discípulos antes de que fueran transformados por la obra del Espíritu Santo. Y a nosotros también muchas veces nos pasa, ¿por qué Dios no limpia la tierra, barre con todos los impíos? ¿Cuántas veces usted lo ha pensado? Ahora al almuerzo estábamos escuchando unas noticias. No sé si ustedes se recuerdan que tiempo atrás en Miami, en Estados Unidos, se derribó un edificio donde murieron alrededor de 90 personas. ¿Qué pasó? Unos estafadores robaron los documentos de los muertos, ¿ya? Y de algunos que estaban heridos y estafaron y robaron plata mientras las personas estaban. Entonces, mi señora me decía, ¿cómo hay gente tan mala? ¿Cómo puede ser alguien así donde hay una desgracia aprovecharse para ir a robar? Pero la humanidad somos así. La maldad está en nosotros, somos totalmente pervertidos. Y aún así, Dios quiere que este mensaje de reconciliación vaya a ellos. Aún así, Dios nos manda que nosotros roguemos en su nombre para que ellos se reconcilien con Dios, para que las personas puedan tener una comunión con Dios. Los discípulos del Señor, yo creo que mucho nos pasa ahí en Lucas capítulo 9, se relata que Jesús ya se comenzaba a preparar para ir a Jerusalén y debía pasar por Samaria. Entonces,
como los samaritanos con los judíos no se llevaron, no los quisieron recibir. Y dice que Juan y Jacob le dijeron, Señor, viendo que ellos no recibieron, no quisieron recibir al Señor Jesucristo, a su maestro, que era el Mesías, del cual ya estaban tomando algún conocimiento, le dicen estas palabras, Lucas 9:54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Eso es lo que se merecen, que caiga fuego del cielo y los consuma. Porque te rechaza. Sin embargo, el Señor les dice, entonces volviéndose, Él le respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. No ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Dios quiere que los hombres procedamos al arrepentimiento, que cada uno de nosotros veamos nuestra vida y nos volvamos a Él. ¿Es su amor un atributo mayor que los otros? Por supuesto que no. Él sigue siendo santo, Él sigue siendo todopoderoso y sigue siendo dueño de hacer como Él quiere. Pero sí a nosotros nos manda que mostremos un amor por las almas perdidas, por aquellos que necesitan esta reconciliación, que necesitan volverse a Dios. Mis amados, tenemos un mandato de parte del Señor, de un Señor amoroso que quiere que los demás se reconcilien, aunque nuestra mente, aunque nuestro parecer, no pensemos que lo merezca, porque ninguno lo merece. No nos manda a mirar la condición del otro, sino que nos manda a que les roguemos que se reconcilien con Dios. Como tercer punto, la base legal para esta reconciliación, el contrato por el cual se va a firmar la paz, está en el verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo aquel que cree y confiesa que Jesucristo murió por sus pecados, tiene esta reconciliación y este contrato de paz. Todo aquel que cree que en la cruz, como dice Pablo escribiéndole a los Colosenses, capítulo 2, verso 14, que en la cruz están clavados todos los decretos que nos eran contrarios. La base para la reconciliación y el contrato es la obra de Jesucristo, que Él vino a morir por los pecadores y por medio de Él nosotros somos justificados. No hay otro nombre, como dice en los Hechos de Pedro, dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otra condición en la cual se pueda expresar esta reconciliación. Solo es a través de la obra de Jesucristo en nuestro favor. Solo por medio de que Dios quiso que Jesús llevara sobre él todo nuestro pecado. Como dice aquí Pablo, él no conoció pecado en su vida cuando estuvo acá en la tierra, pero por causa nuestra fue hecho pecado, y por esa causa nosotros ahora podemos ser justificados delante de Dios. Esa es la base legal en la cual nosotros podemos basar la reconciliación del hombre con Dios. La obra de Cristo, que Dios perdona a los pecadores, que Dios quiere que nosotros proclamemos
este mensaje, a pesar de que muchas veces no vamos a entender la mente de Dios, que siendo Dios mismo, Él quiera reconciliarse con hombres pecadores, a los cuales nosotros, al igual que los discípulos, hubiésemos querido que descendiera fuego del cielo y los consumiera, pero el Señor nos dice no. Ese no es el espíritu con el cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Él no vino a perder las almas, Él vino a salvar las almas de los hombres. Y nosotros somos llamados para eso. Para ir concluyendo, mis amados, debieran ser 2 categorías, pero creo que habemos 3 porque somos un caso especial nosotros. Aquellos que necesitan reconciliarse con Dios. Los enemigos de Dios. Existen los embajadores, que tienen bien clara que la misión es ir a reconciliar a ese mundo que necesita, que no está reconciliado con Dios, a que reciban el mensaje de la reconciliación. Y creo que también estamos nosotros, que aún no tenemos bien claro cuál es nuestra misión, que necesitamos ser perfeccionados, que necesitamos crecer en conocer la obra de Cristo para darla a conocer a los otros, para transformarnos en embajadores, con todos los derechos de un embajador, que él va en nombre de su rey, y que Dios a los embajadores les ha dado ese derecho de ir a llamar al mundo a la reconciliación, de ir a través de este certificado legal, que es la obra de Cristo, para ir en el nombre de Cristo. Mis amados, el apóstol continúa en el capítulo 6 con estas palabras. Dice así: pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y agrega el apóstol, para darle la interpretación al profeta Isaías: he aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora, al día de la salvación. Mientras Jesucristo no venga, aún sigue siendo el tiempo para llamar a los hombres al arrepentimiento, para que los hombres puedan conocer la salvación que hay en Dios mediante Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a ser embajadores para el reino de Cristo, para la gloria de Dios y para que las almas de los hombres no se pierdan, sino obtengan la salvación que Dios les promete. Dios les bendiga, mis amados. Amén. Muchas gracias, hermano.